Hola chicos, buenos días. El día de hoy estaremos viendo en Formación Cívica y Ética el tema situaciones que dañan la vida democrática. En el video estuvimos viendo sistemas de gobierno y diferentes tipos o diferentes sistemas de gobierno que hay en el mundo. Dentro del video nos mencionaban que hay lugares que se dicen ser democráticos, pero que los ciudadanos no votan directamente por sus representantes. También que hay lugares donde ni siquiera se ejerce el voto y que a pesar de que estamos en el siglo XXI, hay países donde aún sigue gobernando la monarquía absoluta, o sea, los reyes y las reinas, que estos tienen el control total del gobierno y ejercen el poder en estos lugares. En caso de España, Arabia Saudí e Inglaterra. Como mencionamos, Arabia Saudí es donde el rey controla o tiene el centro del poder, ese poder ejecutivo, legislativo y judicial, y él es el que controla todo este sistema. También el otro caso de monarquía es el de España e Inglaterra, donde el gobierno lo tiene el rey o la reina, pero su poder político lo ejerce el primer ministro. Este es como si fuera un presidente, pero se le denomina primer ministro, que es el presidente de un partido político que ganó la mayoría de votos dentro de un parlamento, y él, al ser la cabeza, él es el que ejerce el poder o ejerce el gobierno político. Y el monarca solamente ejerce actividades protocolarias, pero no directamente el gobierno o el poder. ¿Okay? También tenemos el caso de otros sistemas de gobierno, que es la república. Es el que sus características es que la gente pues vota por sus representantes, y así existen muchos otros como las dictaduras y otros más. Ok, vamos a pasar a esta imagen. Aquí tenemos un claro ejemplo de las monarquías. Tenemos a Arabia Saudí, Inglaterra y España como ejemplos de monarquías. Tenemos como ejemplos de dictaduras Venezuela. Antes teníamos a Cuba, que a pesar de que dicen que es socialista, básicamente era una dictadura. Y tenemos a China. En un tiempo Alemania también fue una dictadura, pero con el tiempo fueron cambiando sus sistemas de gobierno. En el sistema de gobierno democrático, pues los ejemplos más claros y más conocidos para nosotros pues es México y Estados Unidos. Con relación a eso, vámonos ahora a nuestro libro Santillana en la página 264 y 265 para ver qué vamos a hacer. Ok, lo primero que vamos a hacer es empezar a leer nuestro recuadro azul, y para que nos vayamos dando una idea de qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas actividades. Tenemos 5 actividades en las que vamos a estar viendo qué situaciones dañan la vida democrática de una nación o de un país. ¿Qué es lo que hacen los gobernantes para que esta situación pues se genere un daño en la vida de las personas que viven en ese lugar? Bueno, comenzaremos a leer. Las sociedades adaptan sistemas de gobiernos diferentes, como la democracia, la monarquía y la dictadura. Actualmente la mayoría de los países, como el nuestro, tienen gobiernos democráticos. En esos países los ciudadanos gozan de libertades y derechos que no tienen quienes viven en países cuya forma de gobierno es una dictadura. En este caso, recuerdan que les mencioné que estaba China y estaba también Venezuela. En algunos países, a pesar de que son reconocidos como democráticos, ciertos gobernantes o grupos adoptan actitudes contrarias a los valores democráticos, como por ejemplo, son corruptos, existe ilegalidad,
existe impunidad, un nepotismo y también esto lleva a la injusticia, ¿ok? Si no entienden alguna de estas palabras, podemos buscarla en internet o ir directamente a nuestro diccionario, como ustedes quieran. Recuerden que no se deben de quedar con la duda. En las dictaduras, una persona o grupo que gobierna ignora las leyes y los derechos de las personas. En años recientes, en países africanos como Zimbabue, Mauritania y Guinea Ecuatorial, se han establecido dictaduras. En Chile, un país de América del Sur, se formó una dictadura en 1973. El presidente de esta nación, electo de manera democrática mediante el voto, fue derrocado por medio de armas. Este hecho es conocido como el golpe de Estado y lo llevó a cabo un grupo dirigido por un jefe del ejército chileno, Augusto Pinochet, quien luego se nombró presidente de ese país y se mantuvo en el poder por más de 15 años. Durante su gobierno se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Las dictaduras son un claro ejemplo de gobiernos opuestos a una democracia. Este es un caso que ocurrió en Latinoamérica y es uno de los más famosos, pero existen muchos otros golpes de Estado que se han presentado en muchos lugares. Ahora vamos a irnos a la actividad número 1. Pero antes de empezar, ¿qué clase de actitudes ustedes creen que generan que exista esta impunidad o que impulsan la ilegalidad dentro de un país? ¿Ok? Hay que pensar en eso mientras respondemos las preguntas que nos dice la actividad número 1. Dice, observa los personajes y escribe qué sistema político representa. Ya vimos en la imagen de la diapositiva anterior quiénes son estos personajes que son muy conocidos. Los conocemos en noticias, los conocemos en memes, los conocemos en muchos medios de comunicación y será fácil identificar si pertenecen a una monarquía, a una democracia o a una dictadura. ¿Ok? Eso es lo que van a colocar en la parte de abajo. Después dice cuáles son los sistemas políticos anteriores y cuál de estos crees que es mejor y por qué. ¿Ok? No nada más me van a poner democracia, dictadura o monarquía, sino que cuando me expliquen el por qué me van a decir exactamente qué es lo que ustedes creen que ocurre o por qué se dice que es democrático o por qué se dice que es monarquía o por qué es lo que ocurre. ¿Ok? Posteriormente, la actividad número 2 dice, completa lo siguiente. En la escuela actuamos de manera democrática cuando, por ejemplo, nosotros en la escuela nunca hemos escogido un jefe de grupo, pero la mayoría de las actividades cuando se escoge un jefe de grupo se hace una votación. De esta manera todos, mediante papelitos o un voto secreto, le dan un porcentaje a ciertos candidatos. Esta es una manera democrática de ejercer un puesto de poder dentro del salón de clases. En otros casos es lo mismo que ocurre con los presidentes. Nosotros ejercemos el voto cuando somos mayores de edad, tenemos 18 años, tenemos nuestra credencial de elector y somos ciudadanos que vamos y ejercemos un voto. Ese voto es una manera de nosotros decir quién queremos que nos gobierne. En esta actividad pues nos está pidiendo que busquemos dos actividades que puedan ser democráticas dentro del salón de clases. ¿Ok? Posteriormente dice relaciona las columnas. Aquí tenemos los diferentes
sistemas de gobierno, monarquía, democracia y dictaduras, y nos explican unas breves significados sobre esto. Lo único que tenemos que hacer es relacionar. Debemos de entender, y con el video que vimos anteriormente, que no todos los gobiernos siempre han sido democráticos o siempre han sido unas dictaduras. El sistema político va cambiando y las corrientes de pensamiento van también modificándose según quien se encuentre en ese momento en el poder. Por eso algunas veces los países son democráticos o algunas veces son dictaduras. Normalmente las monarquías se han mantenido, pero porque se tiene este sistema en que se ha ahorita, en la actualidad, conseguido que se tengan los primeros ministros, pero no siempre han sido iguales. Hubo un tiempo en que el rey era el único que ejercía el poder en esos lugares. ¿Ok? Y en la actividad número 4 dice: investiga y anota las ventajas y desventajas de cada sistema político. ¿Qué vamos a hacer? Ya estuvimos viendo en el video cuáles son las ventajas de ciertos sistemas políticos. Se puede pasar de ahí para contestar esta actividad. También se puede pasar del recuadro azul, o si no, pueden buscar en internet más información para completar esta actividad. En la actividad 5 dice: reflexiona y pon un sistema político que consideres tiene muchas ventajas para todos los involucrados, o sea, todos los ciudadanos. ¿Cuál de estos 3 sistemas políticos creen ustedes que sea el mejor? ¿Cuál sería el que a ustedes como ciudadanos, a nosotros como individuos, nos convendría más tener? ¿Una monarquía, una democracia o una dictadura? ¿Cuál creen que ustedes? ¿Ok? Entonces, con relación a eso, vamos a reflexionar y poner cuáles creen y por qué. ¿Ok? No nada más me van a poner monarquía, democracia y dictadura, sino que me van a poner el por qué creen eso. ¿Ok? Y hasta ahí vamos a llegar en Formación Cívica y Ética el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda, no duden en mandarme un mensaje y hacerme llegar su pregunta. ¿Ok? Nos vemos